amiguitos, ¿cómo están? Puta que eso lo hice con mi alma, weón. Me emociono. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estoy súper feliz de estar con ustedes de nuevo, otro día más. Y es que sí, el día de hoy ya tenemos el evento de Halloween, la famosa quema. Pero qué rico, qué rico. La quema que muchas personas, yo no voy a decir que me incluyo tanto, pero muchas personas han estado esperando. Yo les comento que hemos tenido 2 semanas, bueno, yo estoy preocupado, pero entre las últimas 2 semanas han habido muchísimas cosas que hacer. Yo por mi parte no termino y no he podido anticiparme a esto. Es decir, yo no tengo ninguna estrategia sobre la mesa, o mejor dicho, yo no he hecho ninguna estrategia sobre la mesa antes de que esto salga por cuestiones de tiempo. ¿Ok? Para las personas que no saben, pues estamos con el tema de la página, hemos estado con el tema de los baneos, hemos estado con el tema de la recompensa, muchísimas cosas que no los voy a aburrir, ¿vale? Pero no importa, porque para todas aquellas personas que no hayan sabido qué hacer hasta ahora y de repente pues están esperando un video o algo más que te diga pues qué hacer, pues me voy a poner a tu lado, te voy a susurrar al oído y te voy a decir: estoy contigo, no te preocupes, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Y es que el Halloween event de Spooky Halloween is here. Así que vamos a hablarlo súper fácil. Sé que hay un blog, así que no sé si leerlo o de frente enseñarles cómo funciona, estrategias. No lo sé, vamos a ver si hay información importante aquí, ¿vale? Dulce truco, resumen, trick or treat, ¿vale? Puntos, eventos, ok, ok, no hay necesidad de leerlo, yo se los voy a explicar de una manera un poco más didáctica, porque lo que me interesa es que ustedes me entiendan y sobre todo comprendan, porque así ustedes van a poder ejercer o planificar sus propias estrategias. Recuerden que existen diferentes estrategias en este juego y yo solo te comento cómo crearlas o cómo pensar un poquito más. Vale, vamos a comenzar. Este evento se trata básicamente de quemar mineros. Piero, ¿cómo que quemar mineros? Pues agarras un minero, ojo que el minero tiene que estar en tu inventario, ¿vale? Lo pones aquí y bueno, obviamente puedes seleccionar hasta 6, ¿vale? No tienen que ser, o sea, no hay problemas de que son repetidos o no, pero no hay problema tampoco el nivel de merge, pero tienen que ser 6 mineros. Bueno, también puedes poner menos, ¿eh? Ojo, puedes poner 5, 4, igual se va a demorar, pues, o sea, 4 horas, ¿ok? O sea, si se quema 6 mineros se va a demorar 4 horas. Si quemas 1, 4 horas. Así que yo te aconsejo que si vas a quemar, quemes de 6 en 6. Es muy importante que el tiempo de quemado dura 4 horas y se puede adelantar. Aunque yo, como siempre, no se los recomiendo. Porque bueno, no hay necesidad, ¿vale? La duración del evento va a ser de 6 días con 20 horas. Porque ha salido hace 4 horas, es decir, son 7 días. Yo por mi parte, para el siguiente cálculo que les voy a mostrar más adelante, quiero ver si está grabando, perfecto, les voy a trabajar en base a 6 días. Es decir, como si el día de hoy no contara, ¿vale? Ahora, cuando tú quemas, por cada minero que tú quemes, vamos a hacer un ejemplo con este, digamos, o con este, te van a dar 1000 puntos por cada 100 TH, ¿vale? O si tú quieres lo usas en GH, pero bueno, son 100 TH o 1% de bonus. En el siguiente cálculo tú te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si yo quemo este minero, me van a dar 2447 puntos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Piero? No que hice poder o bonus. Mira, te explico. Por 1% te están dando 1000 puntos, ¿cierto? Y después te están dando 1447 puntos por el poder, ¿ok? No es que es uno u otro, son los dos, ¿vale? Son los dos. Sin embargo, ahorita te voy a explicar con otros. Primero te voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Después te voy a explicar un poco más de estrategias. Sin embargo, no te aconsejo que tú quemes todo por quemar, ¿ok? Te aconsejo que tú hagas un respectivo, pues, análisis. Ahora, existen 2 tipos de monedas, ¿vale? Acá tú puedes ver caramelitos y puedes ver una carita, ¿vale? Primero que nada, son los event points, o sea, los puntos de evento, y los e-coins, que son como que monedas, ¿vale? Ahora, esto también es un evento que tú puedes completar, es de 7 niveles, ¿ok? 3, 6, 7. Y esto es obviamente acumulable. Llegas a 1000 puntos y recibes este minero. Llegas a 5000 puntos, recibes este minero. Llegas a 10000 y así sucesivamente hasta que llegues a 100.000 puntos, que es el máximo, al menos aquí, para que recibas este minero, ¿vale? Ahora vámonos acá
estos mineros pues tienen determinado poder y determinado bonus que vamos a ver más adelante. Sin embargo, esa es la primera parte. También tienes el Halloween Shop, que vendría a ser como una Season Store mucho más sencilla donde puedes comprar estos mineros. Por ejemplo, a ver, vamos acá. Si digamos tú llegas a conseguir 100.000 puntos y completas el evento, recuerda que por cada minero quemado te van a dar puntos de evento y también monedas de evento, ¿ok? O sea, te van a dar 2.447 puntitos para acá y 2.447 monedas, ¿ok? Ojo, ojo, son equivalencias diferentes. Entonces, tú por llegar a este minero, también puedes venir acá y comprarte estos dos mineros, ¿ok? O si quieres puedes abrir cajitas, ¿vale? Las cajitas son a la suerte, como tú sabes, en este caso son 4 niveles. Cada nivel, acá te voy a dejar las probabilidades, obviamente 60%, 30%, 9% y 1%. Es decir, para que te toque este minero en amarillito es 1%. Ahora, el poder de ese minero definitivamente está fuertote. 7,9 pH. Este es un minero que ha hecho nuestro amigo Clauster de la comunidad. Y pues eventualmente, aunque el bonus no sea tan alto, créeme que el poder está bastante bonito. Y sobre todo yo diría para personas... Yo diría que este es un minero para personas intermedias o avanzadas. Es decir, si te sale en un nivel bajo, creo que más provecho le sacarías vendiéndolo. Pero bueno, ese es otro tema que hablaremos. No diría quizás más adelante. Pero bueno, yo por mi parte, ya saben, nunca me gusta ir por la suerte. Y si es que voy, tengo mala suerte, porque así es mi vida. Pero sin embargo, esto ya depende de ustedes. Son cosas que tú puedes elegir. Ir a la segura por estos mineros, que son... Esto ya lo vamos a cerrar. Son los de acá, ok, vamos, son los de acá, puedes ir por estos, perdón, puedes ir por estos, que son los de acá, vale, están acá, puedes ir por estos, un pH y 3 pH, ok, interesante también, no son nada despreciables, puedes ir a la segura, o si no te vas por eso, vale, son cosas muy puntuales. Ahora, vamos a ver si es que hay preguntas aquí frecuentes de cómo funciona. Ya les expliqué cómo funciona en mis propias palabras. ¿Cuánto dura? Pues dura del 26 al 2 de noviembre. Ahí les dije la duración. En este caso, con cuánto recibo por quemar un minero. Ya saben que es por poder y bonus. ¿Cuánto tiempo dura? 240 minutos. O si quieres, puedes pagar, ¿no? Y como siempre, ya saben, pues el tiempo es el mismo, no importa cuántos mineros mines. ¿Puedo hacer el proceso? Sí, solo que pago 24 LT. ¿No? Pues obviamente eso no lo van a hacer. ¿Ok? ¿Qué mineros recibo? Puedes recibir 7 mineros de progresión y aparte 100.000 monedas de evento. ¿Y qué pasa cuando el evento termine? Todas las monedas de evento se van a cero, todo el producto se van a cero. Todo se va a cero, ¿ok? Si no presionas el botón recibir recompensas por quemar al final del evento, eso también se va a resetear a cero. Ok, y todos los mineros en el proceso son destruidos permanentemente. Eso es muy interesante porque eso nos da dos cosas. Primero, no seas huevón, pues, tienes que saber lo que estás haciendo. Y segundo, posiblemente haya más de estas cosas en el futuro. Pero bueno, una vez que les he explicado cómo funciona este evento, vámonos con las estrategias. Vale, primero que nada, debemos comprender que 1000 puntos son 100 TH o 1%. 10.000 puntos son 1000 TH o un PH, como quieras llamarlo. Vamos a trabajar en TH o 10%. Y 100.000 puntos, que es lo que nosotros necesitamos para terminar el evento a su totalidad, son 10.000 TH, o sea, casi 10 PH o 100%. ¿Vale? Ahora, entre quemar 10 pH de poder y quemar 100% hay una diferencia y ahorita te la voy a explicar. Pero antes te voy a explicar brevemente las recompensas. Estos son de aquí del evento de progresión. Ok, vamos a poner esto acá. Te he puesto el nombre, el valor y el bonus que tiene cada minero. Y en total, por 100 puntos haces 5.000 TH, o sea 5 pH y 3,45% de bonus. Aparte, si tú deseas, con esos 100 puntos vas a ganar también monedas de evento y con eso puedes adquirir estos dos mineros, obviamente a la segura, ganar 4 pH más y 2%. Es decir, por 100 monedas, por 100.000 monedas, perdón, por 100.000 puntos tú vas a conseguir 9 pH y 5,45% de bonus. Yo te voy a hacer el cálculo en base a esto, ¿ok? Si tú, amigo, amiga, deseas abrir cajas
y te salen blancas o te salen azules o te salen no sé doradas, eso a mí no me importa. ¿Por qué? Porque ya sabes que la suerte es diferente en cada persona y pues no por eso tú, porque tengas buena suerte, vas a ser más rentable que yo. Sencillamente tú decidiste arriesgar más que yo y punto. No siempre vas a ganar. Así que bueno, eso se lo dejo a las personas que son tryhard, ¿vale? Primero que nada vamos a orientarnos en lo seguro, es decir, en lo que puedes obtener sin suerte, ¿vale? Ahora, acá te estoy poniendo RLT, ¿ok? Es decir, para conseguir, ok, el siguiente cálculo lo voy a orientar en bonus, ¿vale? Que es lo que es más fácil, como te digo. Pero tú me decís, pero Piero, o sea, 100% bonus también es un montón, ¿no? Vale. La quema de mineros suele ir orientada a mineros que por sí no te aportan mucho, como que basurilla, por así decirlo, como nosotros llamamos, ¿vale? Te voy a poner un par de ejemplos. Voy a cerrar esto porque ya no necesito. Voy a cerrar esto y voy a cerrar esto y voy a cerrar esto, ¿vale? Vamos a trabajar en base a la tienda. Primero que nada seleccionamos la opción de mineros y vamos a poner que el precio vaya de 0 a 1, ¿ok? Nos van a salir diferentes mineros. Si tú tienes bastantes de estos, por ejemplo, ¿te servirían? ¿Tú qué me dices? 0,1% de bonus. Nada. Pero Piero, esos mineros no valen nada. Sí, pero recuerda, no es de que tú también vayas a minar, tú vayas a quemar lo que sea. Recuerda que tienes un tiempo y tienes para que quemes de 6 en 6, ¿ok? Entonces, yo voy a poner, si son 6 días, vas a tener 144 quemadas. Perdón, vas a tener 144 horas, ¿vale? Si tú divides ese mundo cada 4 horas, vas a tener 36 quemadas. Es decir, tú vas a tener que poner tu alarma y cada 4 horas durante 6 días, ojo, estoy considerando un día menos, te lo repito, conchetumá, vas a tener que estar cada 4 horas, puta, ni las baterías, cada 4 horas, ojo, durmiendo también, te vas a tener que levantar y poner a quemar. Levantar, poner a quemar, quemar. Y así durante 6 días, ¿vale? Haciendo ese proceso tú vas a conseguir un par de puntos y ahora te voy a explicar cómo hacer el cálculo, ¿vale? Pero mentalízate en la cantidad de quemadas si es que comienzas desde el día o desde mañana, ¿vale? Ahora, digamos, vamos a elegir este minero de acá, vamos a elegir este minero de acá. Obviamente los mineros ya han subido su precio, ¿vale? Si tú eres una persona que me dices, Piero, yo compré los mineros cuando valían 0,1, puta que soy lo máximo. Te felicito, hermano. Y eso está bien. Sin embargo, recuerda que tenemos que orientarnos siempre a la generalidad un poco. Es decir, que no todos tienen el factor suerte o el factor anticipación, ¿ok? Ahora, vamos a comenzar. Por ejemplo, este tiene 0,25. ¿Vale? 0,25 significa, y vamos a poner un ejemplo aquí, este minero es el S4, yo voy a buscarlo, que seguramente lo tengo, ¿vale? S4 aquí está, tengo uno, ¿vale? Entonces, por quemar esto me darían 261, ¿vale? Voy aquí y pongo 261 por 6, es decir, me van a dar 1566 puntos por quemada. En 36 quemadas, es decir, sacándome la mierda, ¿cuánto llegaría yo? A 56.000 puntos. ¿Me sirve? No me sirve. ¿Por qué? Porque pues necesito 100.000 puntos. Es más, las recompensas más grandes, las más ricas, las más bonitas, las más pechugón, están en los niveles más altos. Así que los mineros de 0,25% los voy a descartar, ¿vale? Ahora tenemos aquí otro ejemplo con un minero, ¿vale? Espera, antes de que me diga, pero Piero, ¿y los precios? No me interesan los precios, ¿ok? Del 0.25, por más que me salga barato, no me interesa porque no va a cumplir mi meta, ¿ok? De nada me sirve que algo sea barato si no me sirve, ¿ok? No importa que sea barato, si no me sirve, conseguir los 100.000 puntos, no me sirve, y punto, ¿vale? Ahora, vamos a hablar de este minero, por ejemplo. Tiene 0,5% de bonus y digamos es el 106, ¿vale? Yo lo voy a buscar aquí para el ejemplo pertinente. Acá está, ¿vale? Por cada minero de estos quemados me darían 611 puntos. Entonces, vamos a poner, digamos, por así decir, bueno, vamos al ejemplo, ¿vale? Vamos a poner 611 puntos por 6. Por cada quemada me darían 3.666 puntos. Si eso yo lo multiplico por 36 quemadas, que voy a hacer durante 6 días, me da 131.000 puntos. Es decir, me sobra, ¿cierto? Recuerda, y te repito, que mi gol, o sea, mi meta, son los 100.000 puntos. Ya, si tú quieres sacar más para, pues, abrir cajas o lo que tú quieras, eso ya depende de ti, pero con esto sí nos sirve. Entonces, una vez que vemos que hay algo que es posible,
Disculpen, casi me atoro. A veces me atoro cuando hablo mucho. Me falta el agua. Si tú ya compruebas que esto te sirve, vas a empezar a calcular los precios y eso te va a empezar a generar pues un poco más de opciones. Primero que nada, tú ves que acá hay una breve barrera, aunque claro, no es tan alta, pero en 0,94, ¿vale? Son 26 mineros que tranquilamente vuelan, pero redondémoslos a 1, ¿vale? Ok. Vamos a poner 1 por 2. 1 por 2. ¿Por qué 1 por 2, huevón? ¿Por qué sencillamente no pones 2? Ok, estoy poniendo 1 por 2 porque es 0,5%, ¿vale? 0,5%. Es decir, necesito pagar 2 RT para conseguir un 1%. Tú si quieres pones 1 por 2 o pones 2, con lo que te dé la puta gana, ¿ok? Entonces, para obtener 1% necesito 2 RT. Para obtener 10%, ¿cuánto necesito? 20 RT. Para obtener 100%, ¿cuánto necesito? 200 RT. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo sencillo en base a este. En el momento del video acaba de subir un poquito. Y es obvio, estos mineros van a subir. Y quizás durante este video, o mejor dicho, después de este video, suban más. Pero bueno, no hay problema. Así es la vida. ¿Vale? Uy, mira, acá por ejemplo con este tienes una barrera acá más grande, ¿vale? Y también te da 0,5%. Ojo, mira, te da menos puntos, ¿ok? Entonces, en este caso, ahorita vamos a hacer el ejemplo. Ok, vamos a comenzar con este, ¿vale? Entonces, 1% te sale a 2 RT. Y así. Este vendría a ser el precio que tú estarías pagando, 200 RT. ¿Por qué? Por todo esto, que vendría a ser 9 pH y 5,45% de bonus. ¿Es algo bueno? Sí, lo es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ratio súper bajo. ¿Vale? Ahora, recuerda que quizás también va a influir el nivel en el que estés, porque no te vas a quedar con todos los mineros, algunos mineros no tienen bonus, de repente te vas a ir, no sé, dices, pero ¿y si quiero hacer un... ¿Y si quiero hacer un merge? O sea, ¿realmente me conviene? Eso va a depender de ti, eso cambia las cosas. El minero Bu, por ejemplo, los mineros de este mini evento sí tienen merch, ¿ok? Así que eso ya va a depender netamente de ti. Vamos a hablar cosas un poco más generales en base a estos valores, ¿vale? Ahora, eso es eso. De repente, si tú llegas un poco tarde y quieres comprar, digamos, 0,5% a 1,5, vas a poner 1,5 por 2 y obviamente te sube todo a 300, que vendría a ser el precio final, ¿vale? Ahora, vamos a hablar también... Bueno, antes de hablar de otro porcentaje les voy a poner este ejemplo. ¿Vale? Este ejemplo tiene el mismo bonus, ¿ok? Pero tiene menos poder. Entonces tú te vas aquí, perdón. Te vas aquí, ok, recapitulemos. Este tiene 0,5% y 2 TH, 2,7 y este tiene 0,5% y 11 TH, ¿ok? Entonces por uno me van a dar más que por el otro, ¿ok? Vamos por el 741, vamos a quemarlo, me van a dar 527 puntos. Vamos aquí a nuestra hojita, 527 puntos por 6, ¿vale? ¿Cambia o no cambia? Cambia, ¿ok? Tú estás recibiendo muchos menos puntos. Y en cuestión de precio, dime, ¿estás que se llama pagando mucho más? ¿Cuánto era el otro? CP106, ¿no? No hay tanta diferencia, ojo, no hay tanta diferencia en el precio. Entonces, entre quemar estos y quemar estos, ¿cuáles te conviene quemar más? Obviamente estos, porque te dan más puntos. Claro, yo sé que acá hay más stock, pero bueno, eso ya depende de ti, ¿vale? Pero yo te recomendaría esto. Obviamente estos van a volar, es más, me gustaría saber a cuánto llega este precio, ¿vale? Ok, no te digo que solo hay estos dos, puedes tú evaluar tus propias opciones. Puedes también ver de repente algunos no común, ¿ok? Lo que yo quiero enseñarte es cómo hacer los cálculos. Ahora, vamos a calcular en base de repente al Scaraby. El Scaraby ahorita está en 2 RT por 1%, ¿vale? Y los TH que te dan tampoco son muy altos. Estamos hablando de 8, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el chupacabra, ya ha subido mucho más de precio, pero tampoco te daba tanto, ¿vale?
Entonces, si el 1% te cuesta 3, ¿qué prefieres tú? Que te cueste, no sé. Acá está 1%, vamos a ponerle a 1, ¿vale? 1,1 incluso. ¿Prefieres el 1% a 2,2 o lo prefieres a casi 3? Ojo, te estoy repitiendo, esto es en el acto, ¿vale? Ahora, posiblemente cuando tú veas este video puede ser diferente, ¿vale? Entonces yo estos mineros 1% no los considero. Obviamente, en caso que los quemes tú, digamos que los has comprado más baratos, claro, te vas a ayudar, te vas a ahorrar bastantes quemadas, ¿ok? Esto te da 1140 cada quemada, ¿vale? Ahí tengo acá dos, creo. Entonces, 1140 por 6. Uf, mira, vuelas en puntos, ¿ok? Entonces ya no tienes que de repente hacer 36 quemadas, haces la mitad, pues, ¿no? Entonces ya te generas, de repente, quemas durante el tiempo que estés despierto. Ya cuando estás durmiendo ya no te pones alarma, ¿vale? Son detalles, son detalles. Yo particularmente pienso que vale la pena que sacrifiquen un poco el tiempo en caso que vayan a gastar menos, ¿ok? Pero pues depende, por ejemplo, si vas a pagar el 1% a 3, a 3,5, 3,2, pues ya depende, eso depende de cada persona. Tampoco les voy a decir que hagan una estrategia que no quieren. Wow, tengo demasiados DMs aquí. Ok, entonces en este caso, básicamente sería eso. Yo por mi parte, como ustedes verán, no tengo RRT. Sé que tengo algunos mineros para vender en el inventario. Por cuestiones de tiempo, lastimosamente no he podido venderlos. Así que voy a ver cuánto saco por ahí. Y quién sabe, en caso de que no alcance, puedo llegar a vender algún minero que luego lo pueda recuperar fácil. Saco el RRT, hago el evento y luego recompro el minero. También está permitido, ¿vale? Recuerden que tenemos un 30% en Bitcoin. Y este va a ser el % de la semana. Va a durar desde el 26 de octubre hasta el 2 de noviembre. Y vamos a tener form del 27 de octubre al 30 de noviembre, de octubre, si no me equivoco, ¿vale? Y mañana se viene mi evento. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este video. Sé que me explayé un poco, pero no me importa. Lo que me importa a mí siempre no es el tiempo, me importa que ustedes aprendan. Así que espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, háganmela llegar en los comentarios. Probablemente la responda en un mes. No, mentira. Bueno, no tan mentira, porque la verdad que me demoro en responder. Respondo, pero me demoro. Si tienes alguna duda y es muy urgente, vente al Discord, que ahí sí te respondo rapidito, qué rico. Vale, entonces eso sería todo. Nos vemos y disfruten este evento. Y que viva la quema. La quema, qué rico. Nos vemos. Hasta